Muy bien. Concepto de campo eléctrico. Vamos a extender la noción de los fenómenos eléctricos y vamos a explicar la fuerza eléctrica, ya no tanto como un resultado de interacción entre dos objetos, sino más que todo como una propiedad que adquiere el entorno de una carga eléctrica debido a la presencia de esta. Entonces vamos a generalizar el concepto al concepto de campo. El campo, dicho de una forma más precisa, el campo vectorial, que es con el que vamos a trabajar hoy. En matemáticas hay dos tipos de campos, están los campos escalares y están los campos vectoriales. En el caso de los campos vectoriales, pues básicamente lo que son mapeos de la variación de una determinada cantidad en el espacio. Entonces yo puedo explicar, por ejemplo, cómo varía la dirección de una corriente de agua o de cualquier fluido, explicándola como un campo vectorial. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues uno lo que hace es que a cada punto le asigna un vector, a cada punto le asigna un vector. Entonces, imagine que usted tiene pues una corriente de agua, entonces a cada punto dice, bueno, en este punto se mueve hacia acá, en este punto se mueve hacia acá, este hacia acá, y así, ¿verdad? Es decir, en cada punto del fluido, en este caso, ya en la noción de abstracta, sería en cada punto del espacio, uno puede representar un vector, y por eso se llama campo vectorial, uno puede representar un vector que me da la noción de cuánto vale esa cantidad en ese punto dado y qué dirección tiene. Si me refiero a dirección, entonces estoy representando una cantidad física que es un vector. Entonces, justamente eso es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. Vamos a explicar los fenómenos eléctricos a partir de definir un campo. Entonces, la forma más fácil de ver esto es utilizar, este era el ejemplo para el caso de un fluido, pero la forma más fácil para poder entender esto es asociarlo con el campo gravitacional de la Tierra. Entonces, nosotros sabemos que pues la Tierra tiene una geometría aproximadamente esférica y que todo objeto que esté en la cercanía de la Tierra, pues va a sufrir una aceleración, una aceleración hacia el centro, apuntando hacia el centro. Es decir, yo puedo mapear, si yo agarro una masa y la coloco en diferentes partes de la superficie de la Tierra, yo puedo mapear ese campo gravitacional mediante estas flechas. Esas flechas lo que me dicen a mí es, cualquier masa pequeña, muy pequeña, comparada con la masa de la Tierra, si usted la coloca cerca de la superficie, va a seguir estas trayectorias. Entonces, eso que tengo ahí es una representación gráfica del campo vectorial gravitacional. Entonces, me va a dar en todo sitio, me da en todo sitio cuál es la dirección que tiene el campo en ese lugar. Y bueno, tal vez no se ve así a simple vista, pero me da una idea de cuánto es la intensidad también. Entonces, en ese sentido, yo puedo notar
que, bueno, quizás tendría que hacer un poco más largas las líneas. Voy a hacer nada más en una región. Un poco más largas las líneas y probablemente hacer más. Ok. Pues todas las líneas van apuntando hacia el centro de la Tierra. Entonces, lo que uno logra ver aquí es que entre más cerca estoy de la superficie, entre más cerca estoy de la superficie, más juntas están esas líneas. Y entre más lejos estoy, pues más separadas están. Eso lo que quiere decir es que entre más cerca estoy de la superficie de la Tierra, más intenso es el campo. Y entre más lejos estoy, pues menor es la intensidad del campo, ¿no? Entonces, estas representaciones gráficas, que se les conocen como líneas de campo, me dan a mí una noción de cómo varía el campo en la vecindad de la fuente que lo generó. En este caso estamos hablando de la Tierra, que es la fuente que lo generó. Y cómo varía, y se logra ver que a medida que yo me alejo de la fuente, ese campo disminuye, y a medida que yo me acerco a la fuente, ese campo aumenta. Muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo se relaciona esto con lo que hemos estado viendo en las clases anteriores? En las clases anteriores nosotros vimos que si colocábamos dos cargas, a propósito, a la primera carga le voy a llamar Q mayúscula, y una carga más pequeña que le voy a llamar Q sub 0. Entonces yo sabía que había una fuerza si las dos partículas estaban cargadas. Yo había, yo sabía que había una fuerza de interacción eléctrica entre ellas, que esa fuerza apuntaba ya sea en la dirección radial. Recuerde que el radio se mide desde el centro hacia afuera, ¿no? Entonces habían dos posibilidades, que la fuerza entre esas dos cargas apuntase en la dirección radial o en la dirección antirradial, es decir, hacia afuera o hacia adentro. Esas dos posibilidades. Bueno, entonces, a estas cargas, usualmente, como vivimos en un problema el día de ayer, a esta carga se le llama carga de prueba. Por definición, la carga Q sub 0 es positiva. Siempre la vamos a tomar. Si siempre que nos hablen de una carga de prueba, vamos a asumir que es una carga positiva por definición. ¿Por qué se le llama carga de prueba? Porque me sirve para testear. Me sirve para testear cuánto vale el campo eléctrico en en un determinado punto. Entonces, si esa carga es positiva y voy a definir que la carga Q mayúscula es positiva, entonces yo podría decir, bueno, en ese punto donde coloqué esa carga, tengo esta fuerza, un vector de fuerza de repulsión. Ahora voy a agarrar otra carga y la voy a colocar aquí también cerca de esta. A propósito, no lo voy a hacer a la misma distancia. Entonces, hago el mismo proceso. Esto lo aprendí en las clases anteriores. Mismo proceso. Trazo una línea de una de las dos cargas y la fuerza eléctrica, en este caso, también debido a que es una carga de prueba, la carga de prueba siempre es positiva, entonces la fuerza va a venir en esta dirección. Tengo ya una segunda evidencia. Eso quiere decir que prácticamente cualquier carga que yo coloque en las cercanías de la carga Q mayúscula va a sufrir una fuerza de repulsión, y esa fuerza de repulsión siempre va en la dirección radial. Recuerde que el vector
unitario R viene desde el centro hacia afuera. Entonces siempre va ahí. Y yo puedo colocar en todo sitio y me va a dar el mismo resultado. Bueno, entonces aprendí por la ley de Coulomb que esa fuerza F está por la siguiente ecuación. 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la carga de prueba, la carga fuente, entre R cuadrado en la dirección de R. Entonces, yo quiero hacer independiente la medida. Es decir, no quiero usar una carga. No quiero usar una carga para poder sentir que existe una fuerza de repulsión ahí. Como por ejemplo, yo no necesito mandar una masa de prueba a un planeta de nuestro sistema solar, Júpiter, Saturno, el que a usted se le ocurra, para poder saber que allí hay un campo gravitacional. ¿Por qué? Porque puedo escribir ese campo gravitacional independiente de una masa de prueba para poderlo testear. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? De la misma manera. Voy a dividir la fuerza entre la carga. Si yo divido la fuerza entre la carga, entonces lo que va a pasar es que se me va a cancelar y solo me va a quedar 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la carga mayúscula, R cuadrado, R unitario. Entonces, esa sería, por lo tanto, una medida de cuánta fuerza o cuántos newtons va a sentir una carga eléctrica en ese. Y eso es precisamente el campo eléctrico. Y eso lo vamos a denotar con la letra E mayúscula. Entonces voy a encerrar esta ecuación, que es mi primera ecuación, que me permite calcular cuánto vale el campo eléctrico en un determinado punto debido a una carga puntual. Entonces esto es campo eléctrico en un punto debido a una carga puntual. La otra semana vamos a aprender que las cargas no solamente se pueden distribuir en un punto, sino que también se pueden distribuir en líneas, en anillos, en cilindros, en esferas, muchas cosas, ¿no? Entonces voy a poder determinar el campo eléctrico para todas esas otras configuraciones. Ahorita solo estoy trabajando con cargas puntuales, entonces acabo de determinar cuál es el campo eléctrico en cada punto. Ok, entonces quiere decir que lo que yo acabo de hacer es, tengo un punto aquí donde he colocado una carga y tengo otro punto que le voy a llamar P, donde quiero determinar cuánto vale el campo eléctrico. Y entonces puedo definir ahí dos tipos de campos, porque si noto en la ecuación, el campo es directamente proporcional a la carga, es decir, al signo de la carga. Entonces, ¿qué significa si la carga es positiva? Si la carga es positiva, entonces la dirección me va a quedar positivo R. Si la carga es negativa, entonces me va a quedar negativo R. Entonces, quiere decir, por tanto, voy a hacer esto más acá. Entonces, voy a decir, por tanto, o lo voy a cambiar mejor, voy a poner los dos tipos de cargas que conocemos, cargas positivas y negativas. Si la carga es positiva y yo tengo un punto P, entonces la ecuación anterior lo que me dice es que ese campo
Esta es la dirección de R. Si la carga es positiva, entonces la dirección del campo es radial, o sea, va en la misma dirección que R. Por lo tanto, el campo vendría aquí en esta dirección. Este sería el campo en ese punto. Ahora, si yo cambio y en lugar de tener una carga negativa, en una carga positiva pongo una negativa, coloco un punto P, hago lo mismo, hago una proyección de la línea que las une, dibujo donde va R, y según la ecuación anterior, el campo es directamente proporcional a Q. Si Q es negativa, entonces lo que quiere decir es que esto va a venir en la dirección negativo R, en la dirección antirradial. Por lo tanto, lo que yo puedo concluir de esto es que una carga positiva me genera un campo de manera que la representación gráfica, que son las líneas de campo, salen alejándose de la carga. Mientras que si la fuente del campo es una carga negativa, entonces la representación gráfica de ese campo, o sea, las líneas de campo, van hacia la carga, o sea, apuntan hacia la carga, mientras que las cargas positivas apuntan hacia afuera. Muy bien, entonces para observar de esto de una mejor manera, vamos a usar un simulador. En este simulador, yo soy capaz de colocar dos cargas en un espacio y puedo mapear el campo eléctrico. Entonces, por ahora voy a trabajar solo con una carga. Entonces voy a hacer 0, una de ellas. Entonces, lo que me queda es una sola carga, ya sea positiva o negativa en el espacio. Se me representan esas flechitas que están ahí, me representan el campo eléctrico, la dirección del campo eléctrico y la intensidad. La intensidad de su color, a su vez, representa la intensidad o qué tan grande es el campo o qué tan pequeño es. Pues la ecuación anterior, lo que yo puedo notar es que hay una relación directa entre el campo y la carga. O sea, eso quiere decir que entre más grande es la carga, más intenso es el campo. Veamos eso. Entre más grande es la carga, más intenso es el campo. Entonces voy a modificar el valor de la carga. Ahorita lo tengo en negativo. Voy a ponerlo positivo. Y voy a empezar desde 1. Entonces ve aquí, tengo una intensidad de 2 coulombs para esa carga. Si le aumento a 4, se ve que la intensidad de las flechas cada vez es más grande, es decir, las flechas de color negro cada vez van abarcando más espacio. Y así sucesivamente, mire cómo se va haciendo más intenso el campo. Okay. Esa es la primera dependencia. El campo es directamente proporcional a la carga. Por lo tanto, entre más grande es la carga, más grande es el campo. Y también, obviamente, a su signo. Entonces, si el signo de la carga es positiva, la dirección del campo es radial, y si el signo de la carga es negativo, la dirección del campo es antirradial. Entonces, puedo concluir con que las cargas positivas son fuentes de campo, o sea, el campo sale de ellas, como esto. Las cargas negativas son sumideros, es decir, las líneas convergen en la carga negativa. Entonces, cambiar el signo de la carga invierte la dirección del campo. Y la otra cosa que se puede notar en esta ecuación es que el campo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. La distancia entre el punto y la fuente.
Así, entonces, eso se puede ver claramente en esta simulación por la coloración de las flechas. Si usted se fija, entre más cerca estoy de la carga, pues más intenso es el color. Y entre más lejos estoy, más tenue se va haciendo el color y eso me va representando. Eso se da tanto para la carga positiva como para la carga negativa. Yo cambio positivo, va a notar exactamente lo mismo. Entonces, esa es una representación gráfica de lo que sería el campo eléctrico de una sola carga. Ojo, de una sola carga. Entonces, voy a resumir un poco las ideas. Eso que acabamos de ver se conoce como las líneas de campo. Entonces, las líneas de campo nos dan más información que solo una ayuda visual. Líneas de campo. Entonces, acabo de ver yo que si la carga es positiva, voy a representar solo la positiva, las líneas de campo salen de forma radial de esta. Ok, aquí solo por poner alguna. Bien, ¿cuál es la primera información que me dan estas líneas? La primera información que me dan es, yo lo voy a separar en dos regiones diferentes. Voy a decir que esta es la región 1 y esta es la región 2. Las líneas de campo o la separación que existe entre las líneas de campo a mí me da una idea de qué tan intenso es el campo en esa región. Entonces, lo que yo puedo notar aquí, en primera instancia, es que el campo eléctrico en la región 1 es mayor que el campo eléctrico en la región 2. ¿Por qué? Porque las líneas en la región 1 están más unidas que en la región 2. Entonces, la separación de las líneas a mí me da una idea de eh, qué tan intenso es el campo. Otra cosa que me da de información las líneas de campo es, o la misma separación, es si el campo es uniforme o no uniforme. Entonces, en este caso, el campo no es uniforme. ¿Qué significa que no sea uniforme? Quiere decir que el campo en este caso es una función de R, o sea, de la posición. ¿Cómo sé que el campo es uniforme y no uniforme? Me lo da la misma separación. Si en una región dada, en este caso todo lo que yo estoy dibujando, voy a ponerlo, por ejemplo, toda esta región, si yo analizo toda esta región. Si la distancia en todo punto de esa región entre las líneas de campo es la misma, entonces eso quiere decir que el campo es uniforme. Que sea uniforme significa que en toda esa región tiene el mismo valor. Entonces aquí ahí tengo una simulación también donde les puedo mostrar cuándo un campo es uniforme y cómo se consigue esa configuración. Entonces, en este caso, yo lo que tengo es, bueno, no se representa allí, pero en la parte superior yo tendría una placa que está cargada de forma positiva y en la parte inferior, donde están las puntas de las flechas, tendría una placa que está cargada negativamente. Esa placa cargada negativamente es paralela a la primera. Entonces, al ser paralela, el campo eléctrico en esa región es uniforme, o sea, en la región entre las dos placas. ¿Y cómo lo puedo ver? Pues la separación entre las líneas de campo siempre es la misma. Y recuerdan que les dije que la distancia que había entre cada una de ellas me daba a mí una idea de qué tan intenso o no es. O sea, entre más grande hago esto,
más se pegan las líneas de campo. Y entre más pequeño lo hago, más se separa. Pero lo que logro ver es que la separación entre la línea 1 y 2 es la misma que entre la 5 y la 6, y es la misma que entre la 18 y 19. Por lo tanto, el campo en toda la región es uniforme. Es uniforme. Entonces, eso es lo que me da las líneas de campo. Me va a decir a mí qué tan intenso es en un punto dado y si es uniforme o no. Entonces yo les puedo poner una pregunta conceptual, digamos, en el examen, donde le doy una representación gráfica y usted con las nociones de las líneas de campo tiene que ser capaz de contestarme, por ejemplo, en qué punto es más alto el campo eléctrico, en qué región el campo eléctrico es uniforme y en cuál no es uniforme, ese tipo de cosas. Muy bien, entonces puedo tener diferentes configuraciones también, además no solo cargas puntuales, sino que puedo tener más de una, más de una carga, como me lo muestra, como me lo muestra este simulador. Yo inicialmente lo que hice fue definir a la carga, a la primera carga como 0, pero yo puedo darle un valor ya. De entrada, qué diferencia observan ustedes entre las líneas de campo que estaban antes para la partícula, la partícula que tenía al inicio era la roja, cuando valía 0 estaba así? ¿Qué le pasó cuando colocamos una carga negativa? Cuéntenme. ¿Qué le pasó a las líneas de la carga positiva? ¿Qué observan? ¿No observaron nada? Puede Una volver que a al poner. tener dos cargas, Dígame. ¿Sí me están creo que, escuchando? sí, desde mi punto de vista, creo que sería que las cargas se miran más frecuentes ahora y tenemos una carga que es muy frecuente entre los dos puntos, No, solo hay dos entre los cargas. dos puntos positivos. Solo hay dos cargas. No hay más de una carga. O sea, es Creo decir, que al la inicio gente, solo tenía una carga. Ojo, póngame atención. Al inicio solo tenía una carga. Lo que hice fue a la izquierda de esa carga agregar otra carga. Mi pregunta es, ¿qué le pasó al campo eléctrico de la primera carga al colocar la segunda? no sé si estoy mal, ingeniero, tal vez no lo recordé bien, pero en la primera creo que las líneas de en medio van hacia la derecha, ¿no? ¿O estoy mal? En la primera van hacia la derecha, no entiendo exactamente. O sea, las líneas que... Las líneas de campo son radiales, no van a la izquierda o a la derecha, van radiales, o sea, salen de un centro en todas direcciones en forma radial. Entonces, ¿qué pasó cuando agregué la carga negativa a la izquierda? ¿Qué le pasó a las líneas de campo de la positiva? Están siendo atraídas por la carga. Sí, eso. Correcto, se nota la atracción, se nota la atracción. Entonces, vean, en principio, vea la línea que pasa en la línea que une a las dos cargas. Entonces, si se fija, va de la carga positiva a la carga negativa, de la carga positiva a la carga negativa. Y la otra cosa interesante que sucedió, voy a poner otra vez, es que las líneas iban inicialmente en forma radial, pero al haber una presencia de otra carga, entonces muchas se doblaron. Entonces, tal vez las que están más alejadas sí se siguen viendo todavía de forma radial,
pero las que están cerca de la carga negativa se doblaron y se fueron a meter, por decirlo así, a la carga negativa. Entonces, eso es lo que provoca la presencia de dos cargas. Las líneas de campo me dicen, el campo se distorsionó, primero solo era radial, ahora no, ahora ya tiene otra forma. Entonces, eso es lo que les decía. El campo que yo había identificado con esta primera fórmula, esta no es una fórmula general para todos los campos, este solo es el campo eléctrico debido a una carga puntual. Cuando yo ya tengo más de una carga, entonces ya el campo no se calcula con esa fórmula directamente, aunque siempre se utiliza, pero no solo sustituye, ya estuvo, sino que el campo se modificó completamente. Entonces voy a ir otra vez a los apuntes y voy a representar eso que tengo. A eso se le conoce como un dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico se forma cuando yo tengo una carga positiva en un extremo y una carga negativa en otro extremo. Más o menos eso le pasa a la molécula del agua. La molécula del agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, cuando la molécula se une, o sea, ya está compuesta la molécula, entonces voy a tener una región que va a tener una carga negativa, que es la parte del oxígeno, y voy a tener una región de carga positiva, que es la parte del hidrógeno. Entonces eso me va a dar un dipolo. Y entonces, ¿qué mantiene a todas las moléculas del agua unidas? Un enlace de atracción gravitacional. Es decir, el polo positivo de una molécula se atrae con el polo negativo de otra y así están unidas. Muy bien, entonces aquí tenía un dipolo eléctrico. Imagine que yo quiero calcular ahora, por ejemplo, aquí, cuánto vale el campo eléctrico. A ver, si yo me voy a comparar más o menos en la figura anterior, lo que logro ver es que, creo que está al revés, es así. Entonces, lo que logro ver es que en ese punto, en el cual más o menos yo estoy intentando calcular, el vector está horizontal o un poquito inclinado como para el cuarto cuadrante. Bueno, entonces, ¿cómo encuentro ese vector? De la misma manera que lo hice antes, para cada partícula individual. Entonces, la carga positiva, voy a hacer una proyección de la línea que los une. Y de la carga negativa también voy a hacer una proyección de la línea que las une. De tal manera que, según vi en estas figuras anteriores, la carga positiva en un punto dado genera un campo de forma radial y la carga negativa genera un campo de forma antirradial. Entonces, el campo que genera la carga positiva va a ser radial. Va a venir aquí. Este sería el campo eléctrico debido a la carga positiva. Y la carga negativa en un punto dado genera un campo antirradial. Entonces este vendría para acá. De tal manera entonces que aquí tendría otro campo que sería debido a la carga negativa. ¿Y cuál sería entonces el resultante del campo en ese punto? La suma de esos dos campos. Vamos a decir, porque depende bastante de la intensidad, depende si las cargas son iguales o no son iguales, pero vamos a decir que más o menos viene en esta dirección. Entonces, este sería el campo en el punto P, que es la sumatoria del campo que genera la carga positiva más el campo que genera la carga negativa. Entonces, esa flecha de color rojo es la que yo veo en la simulación. Esa es la que yo veo. Entonces, en todo punto del espacio donde yo quiera que medir el campo, voy a tener una componente de campo debido a la positiva
y otra componente de campo debido a la negativa. Entonces, al sumarlos, lo que me va a dar es la flecha que estoy viendo en esta simulación. Esa flecha, ¿sí? Entonces, ya de paso, les estoy dando la idea de cómo calculo yo el campo eléctrico en un punto cuando tengo más de una carga. Cuando tengo una sola carga, pues es muy fácil, solamente es esta formulita, pero cuando tengo más de una carga, entonces lo que tengo que hacer es una sumatoria vectorial. A eso se le conoce como el principio de superposición. Ya lo aplicamos para la ley de Coulomb. Y ahora lo vamos a aplicar para el caso del campo eléctrico. Entonces piense que tiene un punto aquí, un punto P, y piense que tiene varias partículas distribuidas ahí en el espacio. Voy a ponerlo de forma aleatoria, no voy a hacer ninguna figura geométrica. Ya hay aquí está la carga 2, aquí está la carga 3, y por aquí tendría una carga enésima. Es decir, esto me aplica para cualquier número de cargas que yo quiera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hice en el caso de la ley de Coulomb. Hacer una proyección entre la línea que une cada carga con el punto. A ese punto usualmente se le llama el punto de campo, que es donde quiero calcular el campo. A continuación lo que hago es ver el signo. Cargas positivas generan campos radiales. Cargas negativas generan campos antirradiales. Entonces voy a asumir que la carga 1 es negativa. Entonces el campo va a venir aquí. A ese campo lo voy a llamar E1. Voy a asumir que la carga 2 tiene una carga positiva. Entonces su campo va a venir en esta dirección. Voy a asumir que la carga 3 es negativa. Y tendría un campo 3. Y voy a asumir que la carga enésima, la última de las cargas, es positiva. Y me va a generar este campo en el punto P. Bueno, entonces, ¿cómo calculo el campo resultante? El campo total en P es un vector y es una sumatoria de los campos individuales. Ojo, es una sumatoria vectorial. Ese es el principio de superposición. Voy a hacer lo mismo que hice en el caso de la fuerza eléctrica. En el caso de la fuerza eléctrica, yo sumaba todas las contribuciones o todas las fuerzas que ejercía cada carga sobre la carga de referencia. Entonces ahora a mí ya no me van a pedir el campo para el campo sobre, no me van a decir el campo sobre una carga, sino que lo que me van a decir es calcule el campo eléctrico en un punto debido a alguna distribución de cargas, ya sea una sola carga, como aquí, o un grupo de cargas puntuales. Entonces, cuando tengo más de una carga puntual, lo voy a determinar utilizando esa fórmula que está ahí, esa fórmula, que es la sumatoria. Ok. Entonces, quédense con esa lección. La lección es, el campo eléctrico no tiene una fórmula única para determinarse. Depende de cómo esté distribuida la fuente. Si la fuente es puntual, lo hago de esta manera. Si son muchas fuentes puntuales, aplico el principio de superposición y lo sumo. Si la distribución es uniforme, o sea, la carga está distribuida en una línea, en un anillo, en un cilindro, entonces tengo que optar por el método más complicado, que es el de integración. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana, porque es el más difícil y además pues hay que pasar primero por
todo este proceso de ver los problemas más sencillos antes de calcular eso. Ok, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Me han seguido? ¿Tienen alguna pregunta? Pues por ahora estoy bien. Gracias. ¿Los demás? ¿Estamos Todo bien? bien. ¿Todo bien? ¿Entienden De mi que parte todo bien, ingeniero. vamos a hacer vamos a observar aquí también qué pasa? Estábamos viendo el dipolo, pero ¿qué pasa si las dos cargas son positivas? Fíjese cómo las líneas se repelen entre sí. O sea, eso lo que quiere decir es que usted nunca va a tener líneas de campo que se crucen entre sí. Ingeniero, Dígame. ahí en medio las partículas chocan, entonces. No, es que esas no son partículas. Las flechas Pero no son partículas. Las flechas son líneas de campo. Creo que está quedando, no está quedando claro ese no, concepto. que la verdad es que lo de partículas se me salió Ah, ok. al no Sí, es que recordar cómo se llama. ya antes un compañero había dicho partícula. No, pues está bien. No, en ese caso, lo que quiere decir es que en ese punto, el campo es cero. Ok, ¿Sí? Porque si usted se fija, viene una flecha a partir de una carga y viene otra flecha a partir de la otra carga. Entonces, cuando esté en ese punto, ambas van a tener los dos vectores, el vector de la carga de la izquierda y el de la derecha van a tener la misma intensidad. Entonces, al hacer la sumatoria, se van a cancelar. Entonces, ese punto es donde el campo eléctrico es cero. De hecho, ayer vimos un problema sobre eso. ¿Se acuerdan que buscamos dónde tenía que colocar yo una carga para que la resultante sobre ella fuese cero, ¿no? Entonces, aquí también se puede hacer problemas similares. Yo puedo buscar en qué punto del espacio el campo eléctrico es cero. Entonces, si yo pongo cargas negativas, entonces por lo menos entre las cargas, carga positiva y negativa, al menos entre las cargas, lo que se logra ver es que no hay un punto donde el campo eléctrico sea cero. Ahora, sí se nota en los extremos. En los extremos sí hay una región de campo eléctrico donde sea cero. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo dos cargas negativas? Pues el caso similar anterior. Entonces, logre ver que no se cruzan nunca las líneas de campo. Ojo con eso, nunca se cruzan, se repelen entre sí. Ahora, si yo veo, voy a intentar hacer algo que es muy común. Vamos a ver, quiero ponerlo en 5. Ahí está, 5. Tal vez no se logra apreciar muy bien, pero bueno, creo que tengo otra simulación aquí que tal vez con esta sí se vea bien. Muy bien. Este tiene la posibilidad de que yo puedo mover las cargas. Eso no lo tiene el otro. Tiene la posibilidad de mover las cargas y mire, entre más cerca estoy, las líneas de campo más se juntan. Aunque parece que las líneas de campo se juntan, nunca se van a cruzar. Nunca se va a superponer una con otra. Entonces, mire, aquí puedo tener diferentes opciones, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo que una carga es de positivo 2 y la otra es de positivo 2 también. Vamos a ponerle que sean de diferente polo. No, este caso es negativa, pero la diferencia en este caso es que no me da, si usted se fija, esta simulación, a diferencia de la anterior, no me da la dirección. Pero usted puede saber la intensidad solamente viendo la separación que hay entre ellos. Si lo pongo de diferentes polos, es que ahí está, así se puede. Voy a poner una
Quiero que hay como un pequeño error que no se muestran unas líneas. Voy a ponerle este 4 y a este 2. Tal vez ahí. Ok. Bueno, lo que usted logra ver en este dipolo es que por cada línea, ojo con eso, por cada línea que entra en la carga negativa, 2 salen de la carga positiva. Por cada línea que entra en la carga negativa, 2 salen de la carga positiva. ¿Por qué? Porque el campo es más intenso cerca de la carga positiva que de la carga negativa. Porque recuerde que el campo es directamente proporcional al valor de la carga. Entonces, entre más grande es la carga, más líneas de campo van a salir de ella. Eso es lo que quiero que vean. Vea cuántas líneas de campo salen. Voy a ponerle incluso más pequeño a esta. Le voy a poner 1. Entonces vea cuántas líneas salen de la carga positiva. Muchísimas. Y solo llega una por cada 4 que salen. Solo llega una. A veces. Por cada línea de campo que entra en la carga negativa salen 4 de la carga positiva. Entonces eso denota la dependencia que existe del campo eléctrico con el valor de la carga, ¿verdad? Entonces, ojo con estas cositas porque tal vez no, bueno, sí sirven para resolver problemas, pero tal vez más que todo para las preguntas conceptuales. Entonces, ojo con este tipo de situaciones. Hay que familiarizarse con ellas. Yo igual, como siempre, les voy a dejar el enlace ahí para que ustedes jueguen con las simulaciones y contesten preguntas que tengan. Muy bien, entonces, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Espera la opción. Ahí está. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta final antes de cerrar. No, ingeniero. Todo bien.